Como habíamos adelantado, tenemos al abogado y analista político Gustavo Romero, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Romero? Para comentar sobre todo lo que ha sucedido el día de hoy y las expectativas que se pueden suscitar, digamos, en los próximos días, en el próximo año de gestión legislativa. Lo primero que hay que preguntar, señor Romero, aquí es... ¿cómo fue esta victoria tan aplastante que ha tenido la lista 1, la lista ganadora, cuando se suponía que no iba a ser así? Es decir, que iba a haber seguramente una mayoría, pero que se iba a necesitar una segunda vuelta. Sin embargo, en primera vuelta ganó esta lista con Valdemar Cerrón en una de las vicepresidencias. Y la pregunta es si era el mejor de los mundos posibles. Esa pregunta me gustó. Eso es una buena pregunta, Ricardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, eso es lo que hay en el Congreso. Es un Congreso sumamente disperso, atomizado, por lo tanto que era imposible poder armar una mesa directiva o por lo menos candidatear si es que no se conversa con el resto de las bancadas. Y esta es la consecuencia de un parlamento totalmente atomizado y que se necesita conversar. Claro, a mí me repele, me molesta de que haya tenido que ir un señor como Valdemar Cerrón en esta lista del Congreso, la cual obviamente yo difiero muchísimo de su pensamiento, muy lejos de esa izquierda radical, y encima que haya juramentado por una constitución que no existe, es decir, por modificarla. De manera que estos no son más que actos simbólicos, pero que obliga de todas maneras a pactar. Han tenido que pactar. Y a mí me parece que esta victoria aplastante de esa lista debe de haber sido dado también por algunas negociaciones, no solamente de la mesa directiva, sino también de las eventuales comisiones. Sí. Ahora, muchos incluso recibiendo comentarios, ¿no? Que se está estigmatizando pues este pacto, pero es política finalmente. Y en la política se necesita generar pues algún tipo de negociaciones, de pactos. Bueno, hay alianzas que sorprenden, en este caso Fujimorismo con Perú Libre, eso es cierto, pero también lo que se ha visto son crispaciones o discrepancias dentro de la misma izquierda. Por ejemplo, el Valdemar Cerrón Rojas le ha respondido a Verónica Mendoza, ¿no? Tú no representas a la izquierda. ¿Qué tipo de izquierda? Entonces estamos entrando en un terreno, un análisis de cuál es la izquierda. A ver, vamos, tú sí eres izquierda, tú no eres izquierda, tú eres derecha, no, tú no eres de derecha, tú eres de centro izquierda. A ver, entonces comenzamos a entrar en ese debate y realmente lo que se intenta aquí también es mejorar la clase política, mejorar también los índices de desaprobación, pero la pregunta es cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr si están bordeando incluso el 90% de desaprobación en todo el territorio nacional. Bueno, a ver, empecemos por la última parte, Carmen. Nunca los congresos cuentan con una aprobación superior al 15 o al 20%. Si lo han superado ha sido por circunstanciales. Pero eso no solamente es un problema en el Perú, también es a nivel Latinoamérica. Porque también eso viene conjuntamente con la crisis de representaciones políticas de los partidos políticos, ¿no? Me remonto más bien a tu premisa inicial, si es que esto es un pacto de Fuerza Popular con Perú Libre. Pero recordemos que también en la lista está Avanza País, que también diferiría bastante de los grupos de izquierda. Y está APP, que es una especie de gelatina, ¿no? Algo así. Entonces, digamos que ha tenido que tener, para poder crear este espacio de negociación, ha tenido que conversarlo también con gente de Avanza País. O sea, eso tampoco no ha sido producto solamente, creo yo, de Fuerza Popular. Claro. No hubiese podido hacer la lista. Ahora, que es necesario, pues. O sea, si se quieren sacar algunos proyectos de ley que sean necesarios realmente y que no sean unas negociaciones particulares o que esté subordinada a intereses particulares o partidarios, pues se necesita llegar a consensos. Y con respecto a la afirmación que hace
Vladimir Cerrón, con respecto a Verónica Mendoza, yo coincido con él por lo menos una vez en su vida. Yo creo que Verónica representa solamente sus intereses personales y además sus intereses subalternos. Sí. Porque es una mujer sin escrúpulos desde el punto de vista político. Claro, bueno, el tema es que Vladimir Cerrón la ha sacado al fresco, por decirlo de alguna manera, cuando ha dicho que ella le pidió, cuando recién se inició el gobierno de Castillo, como 4 o 5 ministerios y el premierato. Entonces, definitivamente la señora buscaba, digamos, jalar agua para su molino, ¿no? Y también lo hizo, le recuerda, con la Villarán, también lo hizo con PPK, también lo hizo, en fin, con una serie de otros personajes que han venido sucediéndose en el tiempo hasta llegar a Perú Libre. Entonces, ahora, la pregunta que hizo Carmen es interesante, porque ahí entraríamos a un fondo más ideológico, ¿no? Es decir, tú no eres de izquierda por tales razones, oportunista, por, en fin, pues, sabe Dios qué, y hoy yo soy de izquierda por esas razones. ¿A qué izquierda se refiere? Izquierda marxista, etc. Pero lamentablemente, digo, no es el tono de la discusión, porque el tono de la discusión es qué comisión me va a tocar a mí, cuántos asesores voy a poder contratar. Entonces, eso es prácticamente lo que se ha movido más que una negociación ideológica en el Congreso. Sí, yo coincido contigo plenamente en lo que tú estás afirmando, pero también hay que recordarle que esta señora Verónica Mendoza también participó en el gobierno de Humala. Sí, claro. Nos estamos olvidando de sus famosas agendas. De manera que es una mujer, una persona que no puede tener ningún marco o un diploma para poderlo mostrar, ¿no? Ahora, es cierto lo que tú dices también con respecto a las negociaciones respecto a comisiones, que también es un tema bastante importante. Y a mí me parece que en lo particular deben haber perdido mucho más bien la izquierda más que la derecha o centro derecha. Ahora, ¿cómo se ve para el elector de esos conglomerados que han salido elegidos hoy en la mesa directiva, que deberían estar pletóricos, ¿no? Porque ha llegado a lo más alto del Congreso? Pero ¿cómo se sentirán sus electores al ver el agua y el aceite juntos? Es decir... claro, la percepción, ¿no? La percepción es... ¿Volveré a votar por ellos? ¿No volveré a votar? ¿Me han defraudado? ¿Cómo se liaron con los fujimoristas? ¿Los fujimoristas cómo se liaron? Sí, porque básicamente esa es la lectura. Esa es la claro. lectura simplemente que se está traduciendo. Pero no, hay algo más detrás que debemos también poner atención. Sí, bueno, todavía no lo sabemos. Nosotros todavía estamos especulando, en el campo de especulación. Pero sí, coincido también en eso de que cómo lo va a percibir el simple elector, el ciudadano de a pie, ¿no? Yo creo que esa percepción es como un hartazgo, ¿no? Yo creo que esto es simplemente una gota más que va rebalsando el vaso del hartazgo que la gente percibe de las participaciones de los partidos políticos, de los políticos en general. La gente no cree. Por eso es que hay un descrédito también enorme, ¿no? Y no necesariamente va a ser de tipo ideológico. Ni siquiera la gente creo que votó por una izquierda, votó simplemente por un tema de identificaciones. Si es que votaron, ¿no? Porque yo creo que sí hubo por lo menos algún margen de fraude, pero si es que votaron, creo que hubo un margen bastante grande de identificación. Ahora, con respecto también al lado ético, ¿no? El hecho de que haya salido en las últimas horas algunas situaciones de carpetas fiscales que involucrarían al propio presidente del Congreso de la República, o sea, partiendo de ese dato que forma parte de titulares incluso de algunos diarios internacionales, como si el presidente del Congreso de la República del Perú pues tiene denuncias incluso como imputado en Cusco, o sea, eso ya definitivamente genera otra raya más negativa a lo que supuestamente se está esperando del Congreso de la República, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es más que lamentable, ¿no? Sí, es un tema absolutamente ético, ¿no? Por lo menos, si no ya de carácter delictivo, o por lo menos rayaría en eso. Sí, esto lo único que hace es contribuir al descrédito que tiene el Congreso en general. Yo creo que poco trabajo va a poder hacer durante el año que le queda. Y no creo yo aquella tesis de que vaya
a sustituir eventualmente en una eventual renuncia, como en algún momento se ha hablado de Dina Boluarte. Lo dudo. Ahora, bueno, un comentario de lo que acaba de expresar el señor Romero es que al Congreso parece no importarle mucho el tema ético, ¿no? Lo estamos viendo con los niños, los mochasueldos, etcétera. Sí. Por lo tanto, una raya más al tigre, como dice Carmen, no le hace mella, o sea, digamos, ¿qué le puede importar si no ha hecho cosas, no ha metido cartas en el asunto en otras cosas más graves? Pero quería preguntarle por el discurso de Dina Boluarte. Evidentemente hay mucha expectativa. Va a ser su primer discurso presidencial en el Congreso de la República. Es una presidenta que nadie se esperaba que iba a llegar al poder. Ha tenido meses terribles cuando recién asumió. Hay 60 muertos que todavía no se explican, ¿no es cierto? Hay una investigación fiscal en camino. Pero ¿qué debemos esperar ese día? Porque aquí me asalta la idea de cuando el primer Alan García terminó su mandato y fue al Congreso a entregar la banda presidencial al nuevo presidente que iba a ser Fujimori, le llovieron pues insultos, no lo dejaron hablar, tocaron las carpetas, cada vez que quería hablar no lo dejaban terminar, no lo dejaban ni siquiera empezar, y tuvo que retirarse del Congreso porque simplemente era imposible que estuviera ahí. O sea, ya su presencia era un factor de disociación en un día tan especial que debería ser de unión. Esperaremos eso mismo en esta oportunidad, teniendo en cuenta que muchos parlamentarios, incluso de izquierda, de Perú Libre, han viciado el voto con Dina asesina en el voto y cuestiones por el estilo. O sea, ¿qué clima podemos esperar ese día 28 dentro del hemiciclo? Yo estoy seguro que va a ser un clima sumamente hostil para ella, porque tampoco no tiene capacidad para exhibir muchas cosas. El otro día me preguntaban en una entrevista también qué le diría si yo estuviese frente a Dina Boluarte. Y yo le diría dos cosas para poder arreglar el país. Son dos cosas: el tema de la economía y el tema de seguridad interna. Son las dos cosas que deben ser manejadas por buenos gestores. Y eso es justamente lo que carece el Estado peruano, de buenos gestores, empezando con ella, que es una mujer astuta. Pero eso solamente es eso, una persona astuta que no está preparada para dirigir. ¿Qué puede exhibir? Solamente una calma previa probablemente a la tormenta, ¿no? Probablemente. Eso es lo único que va a poder exhibir. Lo que sí, por lo menos, yo sí creo que ha tratado de rescatar el principio o empoderar más bien a las fuerzas del orden. Eso es lo que yo creo que ha sido algo. Pero le falta todavía, aun cuando sus mensajes eran inversos, ¿no? Pero yo creo que algo de eso. Economía, no lo sé, todavía no podemos exhibir nada concreto, porque lo que se necesita es mucha inversión y seguridad jurídica, ¿no? Cosa que todavía no la veo muy claro. Bien, le agradecemos mucho por su espacio. Ha sido Gustavo Romero, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente.